porque hay una inseguridad galopante que prácticamente ha puesto todo el Perú contra las cuerdas. Y no me refiero a lo que se ha acrecentado debido a la inmigración en los últimos años de Venezuela, de ciudadanos venezolanos. Yo te lo comentaba fuera de cámaras, Mayor, para mí Venezuela es un país maravilloso, quiero mucho a Venezuela, he tenido oportunidad de estar allá, tengo muchísimos amigos, pero no debería estar en la situación que se encuentra a raíz de unos personajes nefastos que lo han llevado a esta terrible situación, teniendo todas las condiciones de ser un país de primer orden porque tiene los recursos, con un gobierno con capacidad, con integridad, con valores. Otra sería la historia de Venezuela. Y hay que tener cuidado que el Perú podría estar camino a eso si es que permitimos que elementos radicalizados, corruptos, ladrones, se apropien del país. Estamos en esta situación, en un momento en el que próximo a un proceso electoral el próximo año, en abril de 2026, en este momento tenemos 43 organizaciones políticas inscritas. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Perú, porque en Perú va a haber elecciones. En Perú hay crisis, al igual que lo hay en todos los países de la región y en el mundo. Hay cambios sustanciales en el marco geopolítico, pero también en la política interna, y vamos a conversar con un dirigente político peruano que nos va a dar detalles sobre su visión de lo que ocurre y particularmente qué es lo que plantea para resolverlo. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a todos nuestros amigos de España. Bienvenidos todos a esos que nos escuchan. Igualmente quiero saludar a los que forman parte de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube, en Rumble. Igualmente saludamos a todos aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad en patreon.com/Venezuela Política. Patreon.com/Venezuela Política. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al general Wolfgang Grosso del Partido Integridad Democrática. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde lo escuchen en esta plataforma y este noticiero. Maybor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Realmente muy contento y agradecido de poder estar presente aquí. He ido monitoreando un poco, mapeando tu programa, el programa de ustedes Sin Filtros, y realmente tiene bastante acogida. Y esto es importante porque nos ayuda a hacernos conocidos y un poco conocer las propuestas dentro de una situación tan compleja como la que estamos viviendo aquí en el país. Yo soy el líder y presidente fundador de Integridad Democrática. Bueno, muchísimas gracias, Wolfgang. Militar con una amplia experiencia, conocimiento tanto de Perú, la patria, como de América Latina. Realmente quisiera que, si es posible, hacer una especie de análisis en cómo se encuentra en estos momentos Perú. Hay muchos problemas, lo hemos visto desde el punto de vista del gobierno. El presidente que quedó electo está preso y la presidenta que está ejerciendo tiene muchos problemas y lo hemos observado en todas estas denuncias que se han hecho. Está también la presencia de grandes potencias, como por ejemplo China, a la vez de estar al frente de algunos intereses del gobierno de los Estados Unidos. Nos vamos a tocar el tema del puerto de Chancay y adicionalmente a ello de las grandes inversiones que se han hecho por parte de China y la respuesta de los Estados Unidos. Y por supuesto la región, también queremos conocer su visión porque Venezuela ha ejercido influencia al igual que Cuba y los regímenes autoritarios del continente para penetrar también a Perú. Así que esta visión que más bien va hacia la seguridad nacional de Perú y por supuesto de la región, impacta mucho. Empecemos por su visión en torno a cómo se encuentra en estos momentos Perú. Adelante. Así es. Bueno, quisiera empezar esta entrevista manifestando que el Perú se encuentra en una situación sumamente compleja en este momento. Como tú lo indicaste, efectivamente, el expresidente Castillo, que se encuentra en este momento purgando, está preso, está detenido, está esperando una sentencia a raíz de un intento de golpe de Estado antidemocrático, pero que realmente se logró revertir, detener. Pero acá, bueno, y un poco en contexto, Pedro Castillo llega al gobierno a través de una organización política que se llama Perú Libre.
El líder de este partido era un tal Vladimir Cerrón, que está prófugo. Él era el segundo y el tercero en la línea, o sea, la segunda vicepresidenta, era Dina Boluarte. Al inhabilitarse a Vladimir Cerrón y ganar las elecciones Perú Libre como organización política, asume Pedro Castillo y queda como segunda Dina Boluarte. Al intentar llevar a cabo este golpe de Estado, se inhabilita, sale, está preso y asume Dina Boluarte el gobierno del Perú. Pero lo asume sin ningún partido político que la sostenga. Entonces, es una persona que legal y constitucionalmente le corresponde, porque eso es lo que está establecido en la Constitución, pero no tiene el respaldo de una organización como corresponde. Entonces, ¿qué sucede acá? Quienes gobiernan el país son los líderes y organizaciones que se encuentran en este momento representados en el Congreso de la República, que es el otro poder del Estado, y no hay gobernabilidad. Mejor dicho, hay un gobierno tras bambalinas, que es un gobierno que se lleva a cabo y se ha enfatizado producto de la terrible, pero terrible corrupción que se ha implantado acá en el país. Ya lo había, pero esto se ha incrementado totalmente y acá en el Perú ya es conocido y seguro ustedes escucharán las noticias también que todos los días suceden situaciones de esta naturaleza, no solamente corrupción, de inseguridad, de desgobierno, de incertidumbre. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Si tú a cualquier peruano le dices que te haga un análisis de cuál es la situación propia, no te lo va a decir. ¿Y sabes por qué? Porque es tan enmarañado el problema, porque no tenemos una presidenta, primero, que no tiene las competencias y capacidad para gobernar un país. En segundo término, no tiene un respaldo político. Se ha aliado a 2 o 3 organizaciones o 4, que son los que le hacen la plan y que son los que ponen a los ministros de Estado que a través de sus carteras siguen haciendo de las suyas. Tenemos un poder judicial que está en una situación muy compleja también. Tenemos una Fiscalía de la Nación que la fiscal se ha peleado con la presidenta. Tenemos otra entidad que se llama el Tribunal Constitucional también, donde se juegan partidos apartes, donde las pugnas por el poder. Tenemos una Defensoría del Pueblo que ese defensor del pueblo se fue puesto porque entraron en un contubernio 2 organizaciones políticas diametralmente opuestas, de derecha y izquierda. Entonces, acá, en lo que está ocurriendo en el país, no prevalecen los intereses del Perú como país, como nación, del poblador, sino acá prevalecen los intereses de las organizaciones políticas que pareciera que fuesen como bandas criminales. Y lamentablemente hay que decirlo, solamente con un propósito de lucrar. Entonces, si a esto le sumas un problema de desgobierno, un problema de educación que es fundamental en cualquier país, que no ha venido siendo sostenida y que no ha habido reformas adecuadas y que se tienen que hacer con suma urgencia, como medidas mediatas, no inmediatas, pero la educación es fundamental. Entonces, esto agrava más el problema, porque hay una inseguridad galopante que prácticamente ha puesto todo el Perú contra las cuerdas. Y no me refiero a lo que se ha acrecentado debido a la inmigración en los últimos años de Venezuela, de ciudadanos venezolanos. Yo te lo comentaba fuera de cámaras, Mayor, para mí Venezuela es un país maravilloso, quiero mucho a Venezuela, he tenido oportunidad de estar allá, tengo muchísimos amigos, pero no debería estar en la situación que se encuentra a raíz de unos personajes nefastos que lo han llevado a esta terrible situación, teniendo todas las condiciones de ser un país de primer orden porque tiene los recursos, con un gobierno con capacidad, con integridad, con valores. Otra sería la historia de Venezuela. Y hay que tener cuidado que el Perú podría estar camino a eso si es que permitimos que elementos radicalizados, corruptos, ladrones, se apropien del país. Estamos en esta situación, en un momento en el que próximo a un proceso electoral el próximo año, en abril de 2026, en este momento tenemos
43 organizaciones políticas inscritas. El voto va a estar completamente atomizado, fraccionado. ¿Quiénes van a sacar partido de eso? Las mismas organizaciones que nos han venido gobernando hasta el momento, que sabemos lo que están haciendo, que se coluden para seguir gobernando el país para sus beneficios personales u organizacionales, sin pensar en el país, sin pensar en el poblador, sin pensar en ese bien común que debe llegar a lo largo y ancho del territorio nacional, hasta el último rincón del país, hasta el último poblador. No les interesa, no lo quieren hacer, y esos son los que van a seguir gobernando. Y con una población que está harta de los políticos, hay que tener claro que la política no es mala. Lo que es malo acá es los malos políticos. Pero la población está en una fase de negación, Meigor. O sea, no quiere saber nada, le da la espalda. Los jóvenes, peor aún, que significa más o menos el 30% de los votantes y que son los que van a elegir a quienes lo van a gobernar los próximos años, ellos menos no quieren saber nada. Te digo porque soy catedrático universitario y converso mucho también con los jóvenes y están de espaldas a la realidad. Entonces, si esto sigue así, vamos a entrar en una situación de riesgo donde también la población, sobre todo las zonas más alejadas que se sienten desatendidas, no representadas, puede haber una evolución, una efervescencia que tranquilamente nos puede llevar a una situación como lo que ha pasado y lo vemos con Venezuela, por ejemplo. Hay un punto clave que es la inmigración, porque cuando la inmigración no se hace de manera ordenada, surgen problemas. Hay un tema de criminalidad, el crimen organizado está copando toda América y tristemente hay algunas personas y algunos regímenes responsables de infiltrar ciudadanos que están preparados para generar el caos. Lo hemos visto en muchos países, inclusive aquí en Estados Unidos ese es un tema de discusión diaria. Por años se ha tratado de aplicar políticas públicas que vayan en contra del crimen organizado, pero no se ha logrado nada. No se han logrado avances significativos porque el tema del crimen organizado es muy complejo y requiere de respuestas multidisciplinarias que en muchos países no las hay. Pongamos el ejemplo de Ecuador o en el caso de Colombia. Han surgido algunos logros, pero en su gran mayoría tenemos al crimen organizado desatado. ¿Cómo podría o cómo se puede visualizar un plan tomando en cuenta que allí todavía persiste en Perú no solamente la presencia? Vladimir Cerrón anda desaparecido, pero hay grupos del mundo del socialismo del siglo XXI, del comunismo, e inclusive de lo que se pensó que la página del terrorismo en Perú se daba la vuelta, todavía está allí. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se consigue una respuesta para ese enorme problema? Así es. Muy bien, acabas de mencionar tú una etapa nefasta en el Perú que fue el terrorismo de Sendero Luminoso, una organización criminal que ahora es una organización narcoterrorista, ¿no? Ya sus preceptos ideológicos han quedado de lado y ahora son unos narcotraficantes, son unos delincuentes. Pero tuvimos una época muy dura, muy fuerte acá en el país años atrás, que gracias a Dios fue controlada, revertida, pero los remanentes quedan todavía. Entonces, al haber una situación transnacional, como lo acabas de mencionar, de la criminalidad que ha rebasado y ha traspasado las fronteras, hemos visto lo que pasa en El Salvador y en Centroamérica con los maras y obviamente ha llegado hasta Estados Unidos, también a Los Ángeles y otros estados y ciudades más. En lo que se refiere a la subregión, al continente, a Sudamérica, y también en otros países, tenemos una organización criminal que se llama el Tren de Aragua, que opera con impunidad muchas veces en diferentes países. Tenemos el Comando Vermelho, que viene desde Brasil, entonces, pero también tenemos la criminalidad propia acá. El Perú, como país, tiene, y está catalogada por la Dirección de Inteligencia Nacional, tiene 10 amenazas. Entre la primera, la seguridad nacional, tenemos narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal,
corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos 10 amenazas. Entonces, frente a esta criminalidad, nosotros primero tenemos que estar preparados para hacer frente, con mucho principio de autoridad. Lo he dicho y lo he manifestado muchas veces, hay una diferencia entre principio de autoridad y autoritarismo. Es fundamental que aquel que decida entrar a política y llevar la rienda del país tiene que tener la plena convicción y la plena firmeza que debe tomar las acciones que correspondan para poder defender a su nación, a la nación que está dirigiendo. Yo quiero hacer un pequeño comentario, porque acá soy, como tú lo habías indicado, soy general de la Fuerza Aérea del Perú. Mi especialidad es inteligencia dentro de la Fuerza Aérea. En los 37 años que me desempeñé, soy defensor calificado de la patria, defensor de la democracia, etcétera, y ya comienzan a catalogarme como el Bukele peruano. Y yo soy bien claro y enfático en decir, el señor Bukele, a quien respeto y admiro por la valentía y la firmeza que ha tenido para hacer y llevar a cabo acciones contundentes, él es Bukele y yo soy Grosso. El panorama y la coyuntura y la situación es distinta. Salvador es un país maravilloso, pero es mucho más pequeño que el Perú, y el Perú tiene 10 veces más los problemas que El Salvador. Y acá hay que ser muy contundente. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, bueno, es un tema muy complejo, como lo acabo de decir, pero son varias. Lo que yo digo tan sencillo como lo siguiente: a estos delincuentes hay que sacarlos de las calles, sacarlos de las calles. Por eso todo lo que está haciendo Nayib allá me recuerda mucho hace años atrás, cuando yo lo visualizaba y lo visionaba así. ¿Cómo es posible que un grupo de desadaptados, delincuentes, pueda poner contra las cuerdas a toda una nación? ¿Por qué? Eso es inadmisible. Pero entonces viene una situación donde aquellos no tienen el valor, la valentía, la decisión y firmeza de ejecutar acciones que defiendan a un país. Acá a estos desadaptados los tienes que sacar. Lamentablemente, los derechos humanos hay que respetarlos, por supuesto que sí, pero los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros. Y no puede ser que delincuentes, asesinos, violadores y otro tipo de gente, una lacra de la sociedad, pueda actuar con impunidad sin que no pase nada. Acá está pasando, en el Perú, por ejemplo, que lo que mencionaba, un poder judicial, una fiscalía de la nación que está prácticamente infiltrada por elementos que no hacen su labor como corresponde en este caso, de ejercer adecuadamente la justicia, y a delincuentes que han sido detenidos en flagrancia, ni siquiera con sospecha, sino en flagrancia, los dejan libres, simplemente basándose en argumentos absurdos, y entonces la Policía Nacional puede hacer su labor, hace su labor, pero los dejan libres. Entonces, un presidente primero tiene que ejercer su mandato con principio de autoridad, lo vuelvo a decir, tiene que converger, cosa que no está sucediendo en este momento con la actual presidenta, porque está peleada con todos, está más preocupada en sus cirugías estéticas y mintiéndole al país que en gobernar. Ya se imaginan, entonces estamos prácticamente con un barco a la deriva, y lo que tiene que hacer el presidente es converger, llamar a los estamentos del Estado que tienen la responsabilidad de la seguridad nacional, que es fundamental, la seguridad nacional, la defensa nacional y el orden interno, y buscar los mecanismos con medidas extraordinarias para ejercer precisamente aquellas acciones que van a llevar a la seguridad. Si nosotros ahora tenemos, por ejemplo, dentro de la complejidad del análisis que tenemos acá en el país, las cárceles están sobresaturadas y están prácticamente los delincuentes que están en hacinamiento. Entonces, como están en hacinamiento, entonces los dejan libres a los otros delincuentes, a delincuentes que siguen delinquiendo y siguen en las calles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta? Acá tenemos que habilitar, mientras en un eventual gobierno, el que Dios y el pueblo decida, mientras tú haces un proyecto de inversión pública, planeas, haces un proyecto de inversión pública, ejecutas, construyes y habilitas megas cárceles, que eso es lo que se necesita en el país. Somos un país que está bordeando los 35 millones, contando los inmigrantes.
Entonces tienes que invertir porque hay que gastar, hay que invertir para dar justamente esos lineamientos, esas políticas que el pueblo quiere, seguridad, educación, salud e infraestructura. En lo que se refiere a seguridad, hay que gastar, hay que invertir, hay que pagar para darle seguridad a la población. Entonces, tenemos cuarteles, por ejemplo, del ejército, que están, si bien es cierto, es el rol de la defensa nacional, pero ante una situación donde no tenemos una hipótesis de guerra latente, en este momento tenemos una guerra contra la delincuencia. En este momento lo que tenemos que hacer es hacer y ejecutar todas las acciones para poder llevar a cabo, ¿no? Y lograr esa victoria frente a la delincuencia. A estos delincuentes los saca de las calles, habilita centros de reclusión. No significa que los militares se encarguen del orden interno, no es su rol, es la policía. Pero esas instalaciones las habilitas y los metes a estos delincuentes. Los tienes con un régimen sumamente estricto, incomunicados. Tiene que ser así. Yo sé que los derechos fundamentales en la Constitución de Perú están en el artículo 2, el derecho al libre tránsito, a la comunicación, pero estos delincuentes que desde las cárceles operan, siguen operando, secuestrando, matando, no le puedes dar esa prerrogativa. Tienen que haber medidas excepcionales para cortar aquellas acciones de estas bandas criminales, estos delincuentes, en las que tú restrinjas sus derechos para poder proteger los derechos de los demás. Se tiene que hacer una reorganización del sistema penitenciario acá en el Perú. No es una medida inmediata, no es algo que en ese momento yo diga la solución es para este instante. No, hay que planearla y trabajarla con un sistema penitenciario en el que se den todas las condiciones para que no sean escuelas de formación de delincuentes y potenciar, mejor dicho, a estos delincuentes. Pero para eso, y que está es una entidad muy corrupta acá en el Perú, el sistema penitenciario. Entonces, pero se tiene que trabajar con estas alternativas de solución, pero ¿quién va a ejercer eso? ¿Quién lo va a liderar? Quien está al frente de la República. Si tienes a un presidente o una presidenta timorato que no quiere asumir su responsabilidad, nadie quiere hacer nada, todo el mundo dice, no, después voy a tener problemas. Pero para robar, para llevarse el dinero y llenar sus arcas, ahí sí no tienen ningún temor. Pero para tomar medidas contundentes que vayan en favor del pueblo, no las hacen. Entonces, esto sería como medidas rápidas, se podría decir, para comenzar a ejecutarlas. Hay muchas medidas, el uso de los grilletes para delincuentes de menor envergadura, de que no tengan una criminalidad que genere un mayor riesgo a la población, potenciar y darle los recursos necesarios al sistema de inteligencia policial para que vaya a las cabezas. Había una medida que se ha implementado acá en el Perú de que salgan los militares a las calles. Yo soy militar, he estado en combate, soy condecorado hace poco por haberme enfrentado a una columna de 130 terroristas cuando era capitán. Y eso es otra cosa. Un militar está dispuesto a dar su vida, a enfrentarse en cualquier condición, así esté en condiciones de desventaja, pero defiende su pasión hasta el último momento y mata, porque está preparado para eso, para defender la patria, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero tú vas a sacar un militar para que se pare en las calles con su fusil, ¿para qué? Para que cuando venga un raquetero, que es una modalidad de robo, acá se le llama al que viene en moto y te arranca el celular, saque el fusil y lo mate. No solamente, el problema es que no es que mate a un delincuente, sino que mate a uno, dos o tres o cuatro civiles que están alrededor. Imagínate, o sea, el militar no está preparado para eso. No es su función, no es su rol. Entonces, no se puede tomar medidas reactivas, populistas, paliativas, que no tienen ningún efecto, y acá se tienen que hacer las acciones que sí vayan a tener resultados positivos. La inteligencia es fundamental. Tú tienes que ir a las cabezas quirúrgicamente. Esta es una guerra. Hay que tratarla como una guerra con la metodología del proceso de planeamiento estratégico militar, aplicado al orden interno. Entonces, cosa que no se está haciendo acá en el país, créeme, Mayor, ¿no? Y los resultados están a la vista porque tenemos un ministro del Interior que poco o nada puede hacer realmente. Cuando el problema es sistémico, poco o nada puede hacer, pero realmente no está teniendo resultados, y que dijo hace meses atrás,
sacó a los militares en una ciudad que estaba la situación estaba totalmente desbordada, prácticamente tomada por estas bandas, y dijo, si en 3 meses no hay resultados, yo renuncio. Hasta ahora sigue, ¿no? Y sin ningún efecto, porque sabe, el delincuente, por favor, el delincuente es un tipo que se prepara para delinquir. Él sabe que va a haber un militar parado en una esquina y el delincuente sabe que puede robar delante del militar y el militar no le va a disparar, porque seguro ha recibido órdenes de sus jefes para decir no dispares porque puede haber daño colateral. Fíjate lo complejo de esto, pero las soluciones, hay alternativas de solución, pero no las quieren tomar por diversos motivos, ¿no? Y una pregunta que le hago en relación a su condición de militar. ¿Está Perú, por lo menos mentalmente, preparado para tener un presidente que sea militar? ¿O simple y llanamente, pues la presencia de civiles a lo largo de muchos años ha hecho que la gente se sienta representada por civiles y no por militares? No, acá lo que la población anhela y clama es un presidente que haga las cosas correctamente, que haga las cosas en principio con capacidad, con valores y con valentía. Justamente son los preceptos de integridad democrática. Nosotros hemos tenido un presidente acá militar, que ha sido militar en retiro, su nombre es Ollanta, pero primero había expectativa, siendo él militar y estando la situación en el Perú desde el punto de vista de seguridad, no como está ahora, había una expectativa con él. No hizo nada realmente en cuanto a la seguridad del orden interno, y en este momento él y su esposa están procesados por acto de corrupción, por delito de corrupción, ¿no? Entonces, como la mayoría de expresidentes acá en el Perú. Entonces, yo creo, y interesante tu pregunta, Mayor, porque el peruano como tal quiere principio de autoridad, pero no le gusta que lo manden. Fíjate, esa dicotomía, ¿no? Entonces, lo que acá lo que necesita el país es una persona, sea militar o no. Acá no tiene nada que ver la condición de militar. Acá tiene que ver la condición de una persona, un ciudadano, un peruano, un poblador, primero que tenga las competencias. Segundo, que tenga valores. Tercero, que tenga valentía. Cuarto, que no tenga rabo de paja, que no esté coludido y condicionado con otros. Disculpa que yo mencione esto, pero tengo que hacerlo. Lidero este movimiento que se llama Integridad Democrática, que ha nacido desde abajo. Yo pasé retiro hace 3 años de la Fuerza Aérea, me incorporé al staff de catedráticos en una universidad privada acá en el Perú, en Lima, y yo tomé la decisión de formar una organización política porque no podía seguir viendo cómo nuestro país se desangra, mi país se desangra. Entonces, yo no, y sin ningún tipo de condición, a nosotros, mejor dicho, a la organización, nadie nos ha dado dinero, no nos hemos hipotecado, nadie nos dice acá una bolsa de dinero como lo han hecho la mayoría de organizaciones políticas, y eso nos da una independencia, una transparencia para tomar las decisiones, porque si llegamos a gobernar nuestro país, lo vamos a hacer pensando en el país, con medidas, como te digo, donde tenemos que transparentar todo. La corrupción está tan enquistada en el Perú, Mayor, que 25.000 millones de soles se van a los bolsillos de unos corruptos. O sea, más o menos, si lo ponemos en cifras, es el 13% del presupuesto general de la República que se da a la corrupción. De cada 100 soles que invierte el Estado, 13 soles se van a la corrupción. Fíjate esos pocos, qué tan millonarios son, con cuentas en el Gran Caimán, en Suiza. Al expresidente Toledo, que está preso ahora, le encontraron una cuenta de muchos millones de dólares en el Gran Caimán, precisamente, y está preso por eso, y la mayoría, ¿no?, de líderes de izquierda y derecha. Acá no se trata de posiciones ideológicas, no, de izquierda y derecha. Acá se trata de gobernar con valores. Creo que, ante tu pregunta, yo creo que el peruano como tal, al haber llegado a ese estado de negación y no saber nada, está en una posición de riesgo, en el sentido que no se involucra, y yo, como le digo a los peruanos cuando he viajado por todo el Perú, por lo que me lo he recorrido de
de cabo a rabo, ¿no? A lo largo de mi vida como militar y ahora como político, y yo les digo a los peruanos, cuando hablo con ellos en las plazas, mercados, avenidas, les digo, damas, señora, señor, acuérdense ustedes que el próximo gobernante del Perú no va a venir de un planeta, de Saturno, de Marte, ni de otro país. Va a salir de acá. Y si no nos involucramos, entonces vamos a seguir teniendo los gobernantes que hasta ahora han llevado la rienda del país. Involucrémonos, conozcamos, leamos. Nadie, y yo no sé si, me imagino que debe ser algo muy parecido, Maybor, las personas ya no leen. No leen los planes de gobierno, menos el ideario ni el plan de gobierno. Se dejan llevar por aquel candidato que le regala una bolsa de aceite, un tarro de leche, el que le da quizás un poco de dinero, el que le va a prometer un trabajo y no saben que así estamos prácticamente incentivando para que aquellos que solamente tengan intereses particulares o organizacionales sigan llevando las riendas y el destino de un país. Fíjate que eso que planteas es muy importante porque hay una frustración por parte de la sociedad sobre la cosa pública en algunos países. Hay unos que están despertando, puedo mencionar el caso de Estados Unidos y otros, pero a la vez hay un proceso de deterioro del conocimiento social y la ausencia de educación, de valores, de principios, etcétera, producto, entre otras cosas, por políticas de ingeniería social que se han puesto de moda porque se están impulsando a través de mecanismos y como estás especializado en el área de inteligencia, sabes exactamente a lo que me refiero. Por ende, es muy complejo trabajar el tema de esa psique colectiva que va en plano deterioro, pero a la vez hay que despertarlos, hay que buscar el mecanismo para que la gente despierte. A esta parte del programa quisiera que nos refiriéramos a los aliados estratégicos de Perú. En estos momentos aparece, y a nivel geopolítico, una pugna importante entre dos modelos, uno de carácter autoritario, unipartidista, estamos hablando del modelo chino, junto con sus aliados estratégicos, y por el otro lado está Estados Unidos con otros aliados y otro modelo de gobierno. Perú es como una especie de base donde los dos grupos se mueven tratando de buscar el mayor espacio posible. Por ahora pareciera que hay una especie de mediana convivencia, pero pregunto hasta qué punto se puede mantener tomando en cuenta las grandes inversiones que está haciendo el régimen chino y lo que ha logrado obtener, que entre otras cosas se pelea ya casi entre lo que representa la infraestructura crítica del país, y eso es difícil de superar, tomando en cuenta las características de los contratos chinos, por ejemplo, los cuales los estados mismos no se pueden deshacer fácilmente, y ejemplo de ello tenemos el caso de Argentina, que ustedes lo tienen muy cerca. Adelante. Mira, yo no quiero pecar de chauvinista en el sentido, el chauvinismo es un amor exacerbado por la patria, pero quiero manifestar que amo el Perú, como muchos de nosotros los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre tiene que hacer prevalecer los derechos del país, ¿no es cierto? Y más, sobre todo, aquellos que van a gobernar. Nuestro país es maravilloso, lo quiero decir y lo digo con mucho orgullo. El Perú es un país increíblemente maravilloso. Tenemos un arraigo cultural, tenemos una historia riquísima. Fue el centro del imperio incaico que se proyectó por varios países, lo que es actualmente Sudamérica. Tenemos tanto una cultura, una historia, una astronomía, etcétera, un territorio que bendecido por Dios, ubicado geopolíticamente de una manera, en una posición muy, pero muy estratégica. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, definitivamente hay intereses que vienen, que se ponen los ojos sobre el país. Quería comentar también, y antes que se me vaya la idea, que la economía del Perú, más o menos, oscila en un 75% de informalidad, 74.9% de informalidad. En el Perú, si tú has tenido la oportunidad de conocer acá Maybor, hay pobreza, hay carencia, pero tú ves, y eso me llena de orgullo cuando veo a una señora de escasos recursos que está parada en un semáforo con un bebé en brazos, con una bolsa de caramelos y haciendo con unas pelotas malabares, y se acerca al carro
no para estirar la mano y que le des plata. Para eso hace los malabares y te vende el caramelo, no te pide la plata y con el bebé en brazos. Eso es un ejemplo de fortaleza que caracteriza al peruano. Somos pujantes, somos guerreros. Pero estamos, como te digo, en esta situación en la que, a pesar de las amenazas, a pesar de la informalidad, un país, el principal ingreso de un país es la recaudación tributaria, el impuesto. Pero ¿cómo puedes tener una recaudación tributaria en un país donde 3/4 de la economía es informal? Bueno, tenemos un país bendecido por Dios, donde muchos recursos naturales y entre ellos la minería, que sostiene bastante al país, ¿no? Y fundamental, la agroexportación, país acá tú, donde tiras una semilla crece todo, tenemos todo acá, ¿ok? Entonces, pero eso, y eso nos hace muy atractivos geopolíticamente. Acá hay otros países, pero vamos a circunscribirlo a 2 potencias mundiales, Estados Unidos y China. China ya ganó por puesta de mano y en la pulseada en la construcción de un puerto, el puerto de Chancay, que va a ser el hegemón en esta parte del Pacífico, de la región, y donde prácticamente lo ha puesto en segundo orden al puerto de Valparaíso, ¿no? De Chile, que era prácticamente el que tenía la supremacía en cuanto al transporte marítimo y transportes. ¿Ok? Entonces, y tenemos, y somos tan bendecidos, Mayor, que tenemos, yo tengo justo el mapa del Perú acá al frente mío, y tenemos en la zona al sur del Perú, Chancay está al norte de Lima, ¿no? Al norte, hacia el norte. Si Lima, tú ves el mapa del Perú, el Perú está al este de Sudamérica, Lima, la capital, está prácticamente al este y al centro del territorio peruano, y al norte está Chancay. Tenemos otra zona que está al sur del Perú, en Arequipa, que es la zona de Corio. Entonces, se puede construir otro puerto de las mismas características que el de Chancay, por la profundidad del calado, para que entren buques de gran tonelaje, etcétera. Y están en esa pugna ahora Estados Unidos y China. Vamos a ver, como tú le dices, interesante la palabra que utilizas, hasta cuándo vamos a estar en esta convivencia, se podría decir, en la que los países están mirando y vamos a ver hasta qué momento se va a dar una posición y que tengamos que definir una posición. Nosotros, yo pienso que aquel peruano tiene que defender los intereses del país. Fundamental, los intereses del país. Obviamente, y está en sobreentendido, que no los intereses de bolsillo de cada persona, cada político, que eso es lo que se ha normalizado acá en el país. No, acá lo que tiene que prevalecer los intereses de toda una nación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, los escenarios y el tablero político está cambiando bastante. La asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha marcado una situación relevante, distinta. O sea, ya se sabía cuál era su posición, su proyección, pero él está tomando medidas que van más allá de lo que se esperaba. Yo, créeme, soy un hombre de centro democrático. Yo me considero un hombre de centro democrático. Y eso más que todo es una posición autoimpuesta porque no existe una ideología que diga existe el centro como la derecha o la izquierda. Pero acá mi posición es que lo que tiene que prevalecer es la capacidad, los valores, la valentía, más allá de las posiciones ideológicas que ha sido un fracaso. Entonces, siendo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tiene la firmeza de hacer las cosas, la decisión, lo hace, se va con todo. Solamente se debe, pienso yo, es una opinión, se debe siempre catalizar y siempre ir con mucha inteligencia. Hay que ser estratégicos, se tiene que actuar no reactivamente, pensando con mucho cuidado en las consecuencias que pueden haber. Eso no significa debilidad, por si acaso, significa ser muy inteligente. Él ha tomado medidas que se tenían que hacer, se tenían que tomar en algunos casos, en otros me parece que ha habido un exceso y que eso es algo que él tendrá que evaluarlo, él como equipo, tú sabes que ahora tiene las cámaras, tiene todo el poder absoluto, pero tiene que pensar, como digo yo, aquel que gobierna un país
tiene que pensar en el bien común, y el bien común está dado por todos, no por sectores. Sí, bueno, tiene el apoyo y el control del Congreso, más no del judicial, que es el que prácticamente está saboteando una parte de la agenda. No me quiero ir sin que hablemos. No sé si en materia de comunicación ya se ha ideado mensajes para comunicarle a los peruanos, los que están adentro y los que están afuera. ¿Qué les diría a ellos? Yo le diría a todos los peruanos que me están escuchando, tanto en el Perú como en el extranjero, primero que no pierdan la esperanza. Primero que no pierdan la esperanza. Segundo, que se involucren, que lean, que conozcan. Sin integridad democrática, yo hablo en términos generales, sin integridad democrática u otra organización, desde su perspectiva y conocimiento, es la mejor opción que lo hagan, pero con conocimiento y causa, y no dejándose llevar por un clientelismo, ni por solamente por dádivas, regalitos, ni siquiera por la cara bonita o por lo que hable bonito un candidato. No, que conozcan. Y ahora sí, quiero aterrizar en integridad democrática. Somos una organización que está formada por peruanos de primer nivel. Somos peruanos que no tenemos ningún interés particular, que tenemos mucha vocación de servir y no servirnos. Uno de los criterios inflexibles en el partido es que nadie que tenga antecedentes penales, policiales o judiciales forme parte de la organización. Eso sí es inflexible, porque aquel que viene con un lastre ya viene con una posición quizás que perturbe los objetivos ulteriores que tenemos como organización. Somos una organización, como lo había indicado, que no está hipotecada ni condicionada con nadie. Cuando se habla de política, Mayor, y tú lo debes saber, y muchos peruanos que nos están escuchando, saben que viene asociado con mucho dinero, ¿no? Hablan de dinero, de grandes campañas de dinero. Nosotros, para formar integridad democrática, nuestro partido, hemos acudido primero a aportes voluntarios que nosotros queríamos, lo que podían, más y bien, ¿no? Hay una actividad que se llama pollada acá, o sea, vendes pollos, ¿no? Polladas, rifas, fiestas, y eso es lo que es el dinero que hemos captado trabajando para poder ir avanzando en el partido, porque se gasta en todas las bases que tenemos en todo el Perú, tenemos que pagar alquileres, tenemos que comprar kits, estos banners, todo es costo. Entonces, estamos ahí, luchando, pero de manera ejemplar. Eso es lo que quiero que sepa la población, que a mí y a nosotros no van a venir esas bolsas de dinero debajo de la mesa, ¿no? Y después haciendo cócteles para justificar esas bolsas de dinero, o lavar el dinero. No, acá todo es transparente, nuestras cuentas son para que todos las vean y vean cómo realmente se forma una organización que realmente quiere servir y no servirse, y esa verdadera vocación de servicio. Nosotros tenemos un partido que cree en que se debe fomentar el capital, la inversión. Tenemos que generar riqueza, y eso no nos hace ni de derecha ni capitalistas. Nos hace una organización que, sabiendo que cómo se debe manejar un país como una gran empresa, se tiene que generar recursos precisamente para darle ese bien común a todos, y que ese bien común, basado en una excelente educación, en un excelente sistema de salud, en una excelente infraestructura, en una adecuada seguridad, se tenga que implementar, pero para eso se necesita invertir. El Estado no se tiene que ver, es como una empresa, pero su fin ulterior no es la rentabilidad. El fin ulterior precisamente es ese bien común. Tenemos muchas ganas de hacer todo por el Perú. Y si me hablas a título personal, le hablo ya para cerrar este Mayor, yo sé que ya estamos con el tiempo, si cabe un término, y lo quiero decir acá para que todos me escuchen, si cabe un término para decir qué es lo que me mueve a entrar a política, que muchas veces me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? Es dejar un legado y trascender. Eso para mí es lo más sublime, lo más maravilloso. Un peruano que con capacidades, sin cuestionamiento, sin un lastre atrás, con mucha valentía, diga, y que su nombre sea recordado en los anales de la historia como aquel peruano que realmente trabajó y luchó con su país y que fue ejemplar. Eso es lo que me motiva, y eso es lo que realmente mi norte, y de todas las personas que están alrededor mío, creen. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por haber dejado ese mensaje, y éxitos. Muchas gracias. Y que Dios nos proteja y bendiga.
Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión Sin Filtros Perú. Ya ustedes han visto el planteamiento y lo que está ocurriendo en Perú y la necesidad que hay de dar respuesta satisfactoria a los problemas y a la gente. Quiero agradecerle también a esta hora a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Y gracias a los que se han suscrito a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias por todo lo que nos hacen y por todos aquellos logros que han hecho también nuestros moderadores maravillosos en el Superchat, que es el más inteligente de la red. Ahora sí nos despedimos y nos despedimos hasta la próxima emisión y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.